Hola a todos, hoy vengo a traerles el concepto de autocuidado que está tan desarmado cuando estamos dentro de un vínculo abusivo y que tanto hay que trabajar sobre él cuando queremos salir o hemos salido de él para poder reconstruirnos y recuperarnos y terminar de procesar la experiencia traumática. El autocuidado va a ser un pilar fundamental para poder trabajar sobre nuestra recuperación. Cuando estuvimos dentro de un vínculo abusivo, claramente el autocuidado quedó en 10º lugar. Si había algo que nos transmitía la persona con la que nos vinculábamos era que no merecíamos cuidado y que esta persona es la que lo merecía. Y entonces internalizamos que no nos den cuidado, no priorizarnos, siempre poner al otro por delante, que nos quiten el cuidado, mientras intentamos priorizar ese vínculo, las necesidades de la otra persona, sus tiempos, las actividades que elige, las que le molestaría que uno haga y demás. Entonces nuestras actividades y nuestros deseos van a quedar relegados a último lugar. Esto es, nos abandonamos y nos terminamos autoabusando. Entonces después no podemos dormir porque no paramos de rumiar, lo que genera después el déficit de nuestra concentración, en nuestra atención, y nos dificulta seguir la cadena de autocuidado. En la dificultad de concentrarnos, por ahí nos perdemos un turno médico, nos olvidamos de hidratarnos, de tomar agua, nos olvidamos de hacer algo por nuestro cuidado estético que nos gustaba hacer, lo dejamos en segundo plano, nuestro desempeño laboral disminuye y entonces nuestra autoestima también va de la mano, empieza a generar apatía, lo cual nos lleva a no tener ganas de hacer ejercicio físico. Y bueno, esto es una cadena de horrores en las cuales nos descuidamos por consecuencia de lo abusivo y que tenemos la gran capacidad de recobrar. Lo importante del autocuidado para reparar y para empezar a sanar los efectos traumáticos que dejó en nosotros tiene que ver con poder retomar el control, el sentido de agencia sobre la propia vida, mientras que volvemos a incorporar hábitos mucho más sanos que van a traer consecuencias positivas y permitirnos seguir creciendo y desarrollándonos, reconstruyendo nuestra identidad y nuestra autoestima. Cuando estamos en vínculos abusivos nos autoabandonamos, nos autotraicionamos, nos dejamos de lado, podemos llegar a olvidarnos de las necesidades más básicas que tenemos o perder lentamente el deseo de hacer distintas cosas que nos hacen bien a nivel salud y a nivel necesidades básicas, ¿no? Como bañarnos, alimentarnos correctamente, hacer un poco de ejercicio, contactarnos con la naturaleza, lo que sea. Muchas veces en el marco de vínculos abusivos vamos a haber perdido contacto con todo lo que nos hacía bien. Y entonces perdemos el concepto de autocuidado en general, nos olvidamos de ir al médico, de hacer controles clínicos, de tomar una medicación, de distintas cuestiones que implican nuestra salud física también, mientras que esta ya está siendo invadida y afectada y nuestro sistema inmune ya está siendo afectado por el estrés crónico que estamos recibiendo. Para peor, autonegligimos de estas necesidades por distintas cuestiones en el marco de este tipo de vínculos. Y lo que no es poco usual es que hayamos crecido también en familias un tanto disfuncionales, ¿no? Cuando uno nació y creció en familias disfuncionales, probablemente el autocuidado no es algo que hayamos aprendido correctamente. Tanto porque no se nos cuidó como correspondía y no se nos ayudó y enseñó a mirarnos con los ojos de detectar nuestras propias necesidades, como porque tampoco hayamos tenido quizás un modelo, un rol a seguir de una persona adulta que tuviera un autocuidado satisfactorio. Entonces, cuando uno aprendió el autocuidado al revés, necesitamos reaprender una manera distinta, nueva, completamente nueva muchas veces, de preservarnos, de atendernos y de tratarnos a nosotros mismos. El autocuidado va a tener que ver con distintas áreas de nuestra vida y nuestra existencia. Vamos a necesitar empezar a preguntarnos constantemente y como ejercicio práctico qué necesitamos, qué siento que necesito a nivel mental, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel espiritual. ¿Qué necesito? Es una gran pregunta, ¿sí? Porque muchas veces no entendemos qué necesitamos y tenemos que frenarnos a pensar. Porque tenemos que atender a distintos tipos de autocuidado. Uno va a tener que ver con lo funcional, con lo que necesitamos lograr hacer en nuestra vida para que la calidad de vida fluya. Otro va a tener que ver con el autocuidado cognitivo, emocional, respecto de lo que vamos pensando, sintiendo y cómo vamos gestionando esto. Y otro va a tener que ver con el autocuidado somático, es decir, tanto de lo que tiene que ver con nuestro cuerpo a nivel que necesita a nivel energía, cómo sentimos y transitamos nuestras emociones y qué lugar le damos al registro somático de cómo vamos experimentando nuestras emociones y transitando tanto lo doloroso como el disfrute, cosa que cuesta muchísimo cuando uno está saliendo de vínculos traumáticos. Desde lo funcional tenemos muchas cuestiones. Podemos arrancar por ordenarnos y organizarnos para poder ser lo más efectivos posibles sin llegar al perfeccionismo y a la exigencia, pero sí poder armar un cronograma
que nos implique y nos comprometa emocionalmente e íntimamente con mantener ciertas cuestiones alrededor nuestro, diarias y cotidianas, que van a ser súper importantes para después poder apoyar todo el otro autocuidado, ¿sí? Tanto el emocional como el somático. Quizás empezar por lo básico, ¿no? Cuando hay trauma, cuando hay estrés postraumático, es muy difícil la concentración, la organización, el estar presentes. Entonces, basarnos y apoyarnos en un cronograma, quizás escrito, un calendario, puede ser por computadora, donde le destinemos espacios, incluso con colores, a distintos tipos de actividades diarias que necesitamos realizar, y también incorporando bloques que tengan que ver con el ocio, con esparcimiento, o incluso descanso o contacto con uno mismo. Y que muchas veces esto no se prioriza, y realmente para poder funcionar en todo lo demás correctamente y no olvidarnos de ir a buscar al hijo al colegio o no pasarnos la reunión de padres, o sea, digamos, para poder realmente cumplir con todas estas obligaciones que queremos cumplir, pero tratando de vivir lo mejor posible, necesitamos gestionarnos esos espacios de salud para nosotros mismos, para conectar, incluso para podernos escribir en un diario o para poder hacer catarsis emocionalmente. Y asegurándonos que haya un bloque destinado a nosotros mismos en el día, cada uno de los días de la semana, aunque sea un bloque de 1 hora, en el cual podamos elegir si vamos a meditar, si vamos a bañarnos, si vamos a cocinar algo que nos guste, si vamos a ir a correr, si vamos a juntarnos con amigos, lo que sea que a nosotros nos haga bien, pero ese bloque tiene que estar diariamente para nosotros. Y lo importante es entender que es tan necesario que vamos a tener que aprender a poner límites y que vamos a tener que cumplir con ese bloque. Entonces, cuando necesitemos decir que no a algo porque tenemos que usar nuestro espacio, vamos a estar practicando algo muy necesario también para sanar las tendencias hacia este tipo de relaciones o las consecuencias que han quedado de este tipo de relaciones. Las listas escritas de actividades o cuestiones que tenemos que resolver son muy importantes en un momento como este, en el de salir de un vínculo de este tipo. Si a la rumiación le sumamos la rumiación de tener cosas que hacer pendientes y no poder movernos, realmente esto es un estado catastrófico en el cual uno se angustia y cae en una hipoactivación que nos lleva al colapso. Entonces es muy importante valernos de herramientas como escribir la lista de cuestiones que tenemos que resolver por día, por semana, por mes, encontrarnos con esta lista constantemente, ir tachando lo que vamos logrando, eligiendo qué podemos hacer de esa lista, como para poder depositar en el afuera en vez de tener adentro en nuestra cabeza tanta información cuando no es momento y no estamos siendo capaces de sostenerla, más allá de que no es un hábito saludable. Organizar nuestros espacios es muy importante. Por supuesto que muchas veces uno está en estados de tanto abatimiento y de tal congelamiento que pensar en ordenar la casa, en lavar los platos, hay muchas cuestiones que se dificultan. Pero es muy importante tener en claro que nuestro espacio físico y cómo se vea y lo acogedor que se sienta y lo limpio o lo organizado que esté, va a cambiar nuestro estado anímico. Entonces, si ya estamos en un lugar en el cual ya es un descontrol y nuestra casa se viene abajo, y sentimos que no tiene solución y que no saben por dónde empezar, realmente empezar por algo muy pequeño, pero tratar de consistentemente anotarnos en una lista de qué hacer por orden, qué cosas ir atacando, qué cosas ir ordenando, limpiando y etcétera. Cuando una vez que hayamos logrado esto, aunque sea lentamente y pausadamente, va a cambiar muchísimo nuestro clima emocional interno y va a llegar el eventual momento en el que las cosas estén medianamente organizadas y podamos ir sosteniéndolas diariamente. Ponernos un objetivo a largo plazo también puede ser algo bastante útil para el autocuidado, como por ejemplo aprender un idioma, un instrumento musical, cambiar de trabajo, cambiar un hábito de alimentación, comenzar algún tipo de ejercitación, mejorar el aspecto físico, lo que sea que a uno realmente le interese. Entonces ponernos como un objetivo a 6 meses y vamos a encontrar, por supuesto, fuentes de motivación y sobre todo ir desglosando este objetivo en pequeñas cuestiones que podamos ir incorporando en nuestro calendario semanal. Todo lo que tenga que ver con ir logrando lo que yo siento que necesito, aunque sea pequeño, aunque parezca imposible, son cuestiones que van a sumar y que van a hacer a lo global de empezar a sentir que merecemos, que podemos y que estamos saliendo de ahí. Un elemento clave para poder sostener todo este proceso es intentar practicar meditación o mindfulness. Muchas veces hay personas, sobre todo cuando se vivió trauma,
que uno no puede llegar a lugares tan profundos, conectar, seguir una meditación guiada. Bueno, no necesariamente me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo a estar atentos a lo que estamos haciendo. Entonces, meditar podría ser salir a caminar, podría ser tirarnos en el pasto a mirar el cielo, podría ser simplemente disfrutar de ver a nuestros hijos jugando, conectados, presentes, estar haciendo una rica comida, oliendo todos los aromas de esa comida, poder estar bañándonos conscientes del agua y cómo se siente. Son estados de meditación, ¿sí? No necesitamos necesariamente ponernos a hacer om si no es lo nuestro, pero sí intentar gestionarnos estos lugares en los que nuestro sistema nervioso se calma, se regula y realmente podemos empezar a conectar con este estado de conexión mayor que tenemos todos habilitados por ser seres humanos, del cual muchas veces cuando el trauma nos interfiere y nos atraviesa, nos perdemos de contactar con estas cuestiones. Este espacio de meditación, de expansión interior, nos va a permitir también pasar al segundo punto importante, que es el autocuidado cognitivo y emocional. Empezar a escuchar qué nos decimos. Y qué nos decimos no es solamente qué mal te tratás, qué feo lo que te decís, sino realmente esto tiene un efecto en nuestro cerebro, en nuestro cableado cerebral. Y lo que nos estamos diciendo realmente, de verdad, afecta a nuestras conductas, a nuestras emociones y a nuestras creencias sobre nosotros mismos. Lo que en un primer momento es un pensamiento automático, una frase desafortunada sobre uno mismo, se transforma en creencia nuclear y se instala. Entonces necesitamos trabajar tanto sobre unas como sobre las otras. Y para esto vamos a necesitar en primer lugar entender que el autocuidado no es sinónimo de egoísmo, sino es sinónimo de necesidad, de valor, de merecimiento. Entonces, en tanto podamos empezar a registrar que no somos egoístas ni solo miramos por nosotros mismos, por cuidarnos, vamos a poder empezar a hacer espacio para esto. El discurso interno es un eje importantísimo al momento del autocuidado. Nos va a llevar a apoyarnos en construir para nosotros en nuestro bienestar o nos va a llevar a la autodestrucción, al automaltrato, al autodesprecio. Podemos validar las emociones más negativas que sintamos, pero lo que necesitamos es por ahí después encontrarnos con estas emociones, ver qué creencias y qué frases se nos desprenden de ellas y después poder confrontarlas con frases que flexibilicen un poco más estos pensamientos para ser un poco más realistas y más amables, con afirmaciones más positivas que tengan un efecto mucho más sano sobre nuestras redes neuronales. Entonces, cuando nos estamos diciendo, nos escuchamos y nos damos cuenta que nos estamos diciendo: soy idiota, no puedo con esto, no lo puedo tolerar, no me voy a poder recuperar, estoy roto, no valgo nada, me merezco lo que me está sucediendo, no hago lo suficiente, soy débil. Todas estas frases que en realidad son totalmente generalizadoras, absolutistas y poco realistas, aunque se sientan con una emoción detrás que las apoye, lo que nos está pasando es que nos estamos diciendo cosas que no le diríamos a un otro que queremos. Esta es la clave, ¿no? Pararnos en este lugar. ¿Me está sirviendo lo que me estoy diciendo? ¿Qué me serviría que me digan? En realidad ya sabemos que no nos sirve lo que nos estamos diciendo y sabemos que nos daña, pero es muy importante tomar conciencia real de cuál es la forma en la que nos estamos automaltratando. Porque en definitiva estamos haciendo lo mismo de lo que estamos tratando de huir y sanar. Entonces aprender a decirnos lo que realmente nos ayuda, ¿no? Empezar a detectar cuáles serían genuinamente frases que nos servirían. Quizás empezando a mirar hacia el otro, ¿cómo le diría yo? Incluso un hijo, un amigo o alguien muy querido, para sentir que puedo avanzar, para sentir que puedo recobrar fuerzas y no aplanarme y no caer en un estado depresivo o en un estado de inmovilización y parálisis, ¿no? Frases que tengan que ver con abrir a la posibilidad, ¿no? Puedo aprender a manejar esta situación, puedo regular mejor mis emociones, ya voy a encontrar cómo solucionar esto que me está atravesando, puedo aprender a cuidarme. He pasado por cosas muy difíciles y las superé. Quizás incluso pudiendo verbalizarlas en voz alta, me voy a notar que me resultan completamente extrañas y ajenas. Muchas veces cuando se sufrió trauma durante mucho tiempo, decirse algo agradable, saludable, sano hacia uno mismo resulta el camino extraño. Imagínense que esto es un punto muy importante a trabajar. Entonces, sostener, aunque quede incómodo, el decirnos estas cuestiones, con las palabras que más cómodas nos queden, pero con el contenido incómodo, porque que sea incómodo este contenido, habla de nuestra estructura, cómo estamos armados, cómo fuimos naturalizando que lo lógico no era el autodiscurso positivo. Y esto es en realidad muy impresionante cuando uno logra detectarlo, ¿no? ¿Cómo puede ser que lo normal, lo esperable y lo cómodo para mí sea recibir este discurso tan negativo en vez de uno mucho más alentador, mucho más motivante? Entonces, mientras que nos decimos cuestiones más agradables, afirmaciones más positivas,
Podemos notar nuestro cuerpo, podemos hacer algún escaneo corporal para ir viendo dónde y cómo se siente la tensión o la relajación en nuestro cuerpo cuando nos decimos algo mucho más sano. Y aprender con el tiempo, sostenidamente, que desde la neuroplasticidad que manejamos vamos a poder ir revirtiendo este patrón de que se sienta tan extraño y que lo naturalizable sea lo destructivo. Acá ya estamos hablando de lo que es el autocuidado somático, ¿no? Que tiene que ver con esto de prestar atención y registrar lo que noto en mi propio cuerpo, cómo se procesan las emociones, validándolas y cuidándolas, no intentando extirparlas de mi vida, sino tratando de cuidar estas sensaciones que sentimos, expandiendo el espacio para que transiten y que eventualmente podamos ir soltándolas y ubicándolas en otros lugares, que no sean tan centrales. Y de vuelta, cuando tenemos trauma complejo, muchas veces es difícil focalizar en el cuerpo, pero va a ser una ejercitación muy necesaria. Entonces quizás empezar a chequear, tengo tensión, tengo pesadez, tengo un cambio de temperatura en alguna parte, cuáles son los gestos de mi cara, qué sensaciones tengo en mi cuerpo. Si no podemos hacer este chequeo, simplemente notar dónde tenemos la respiración. Poner la mano en el pecho, en el abdomen y simplemente notar cuál es nuestro ritmo. Pensemos que todo lo emocional pasa por lo visceral. Si estamos solamente en la cabeza, no vamos a poder integrar toda esta experiencia, no vamos a poder procesar las emociones. Entonces, necesitamos ocuparnos de el autocuidado funcional, es decir, todo lo que tiene que ver con lo funcional en nuestra vida, que necesitamos organizar, nuestro cronograma, nuestras actividades, tanto de obligaciones como de autocuidado, nuestras necesidades básicas de higiene, de alimentación, de ocio, de socialización, nuestros objetivos a largo plazo, a mediano plazo, en el cotidiano, tachar de nuestras listas, sentir la dopamina que se genera y la motivación que aparece cuando empezamos a lograr hacer cosas, y también focalizar en nuestro autocuidado emocional, cognitivo y somático, es decir, poder registrar lo que vamos pensando, lo que vamos sintiendo, validándolo, desarmando un poco la connotación negativa, extrema, crítica, conectando con nuestro cuerpo, viendo desde dónde aparecen estas emociones. Esto todo tiene que ver con el autoconocimiento. Fíjense cómo vamos pasando del autocuidado al autoconocimiento al amor propio, ¿sí? ¿Y esto qué es? Un gran combo explosivo contra la sensación de la indefensión aprendida. A partir de tomar las riendas de nuestra vida con todo este combo de autocuidado, vamos a poder luchar claramente con la sensación de no poder, de estar indefensos, que no es algo efectivamente realista, porque acá estamos sobreviviendo, entonces no somos indefensos, pero podemos sentirnos así y esto paralizarnos. Entonces es muy importante que el autocuidado se tome como un pilar fundamental al momento de la recuperación de un trauma complejo, como lo es el haber estado o estar en un vínculo traumático, abusivo y de maltrato. Miremos nuestras áreas de la vida, en cuáles necesitamos hacer ajustes, apoyémonos en recursos externos, en recursos como la psicoterapia individual, las redes de amistades, las redes de apoyo como los grupos de apoyo. Aprendamos a pedir ayuda para sostener ciertos hábitos que nos están costando sostener. Cambiemos algo a nivel rutina, a nivel alimentación, a nivel orden, limpieza, cómo me quiero despertar cada día, qué me quiero poner de ropa, cómo me quiero perfumar. Notar los detalles. Nada es poco. Nada es poco. Sigamos adelante haciendo lo mejor para nosotros, que solo nosotros podemos detectar qué es, bajándolo a la realidad para verlo, para saberlo, ponerlo como objetivo. Y esto va a ser un gran motor para salir adelante, para sanar desde todos los niveles, físico, emocional, espiritual, psicológico. El autocuidado tiene que estar número 1 en la lista de tus prioridades en este momento en el que estás buscando recuperarte para retomar y recobrar la vida que mereces tener.